Bienvenidos una semana más a nuestro, como suelo decir, paseo afectivo, sentimental, nostálgico, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva tanto en el corazón de los que la conocimos como en la curiosidad de quienes quieren conocerla. Nuestro visitante de esta noche es un invitado muy especial y como tal vamos a hacer también un programa muy especial, porque vamos a recordar las imágenes de las 11 veces que ha venido al programa. Su primera vez fue en el programa 33 y el de hoy es el programa 455, o sea que es un veterano, y vamos a hacer una selección de todas esas fotografías, las más afectivas, las más cercanas, para hacer el recorrido con nuestro invitado de esta noche, que es licenciado en Ciencias Exactas, doctor en Matemáticas, catedrático de nuestra universidad, felizmente jubilado, presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida y, nunca mejor dicho, rociero de a pie. Bienvenido, querido amigo y maestro Sixto Romero. Pues nada, muchísimas gracias por esta nueva invitación que, como muy bien dice, fue precisamente la número 33 y ahora la 400 y pico. Pues bueno, es una satisfacción volver aquí para recordar un poco lo que ya estuvimos hablando, perdón, y quizás vamos a profundizar en algunas cosas que no conté allí, porque creo que merece la pena recordarlas y, por supuesto, agradecerte la gran labor que estás haciendo en pro de conocer una Huelva a veces denostada, muchas veces olvidada y que afortunadamente poquito a poco estamos saliendo del hoyo. Pues hablando de conocer, yo te conocí cuando terminé mi vida laboral, de inmediato me matriculé en el aula de la experiencia y tú me diste clases de matemáticas en el aula de la experiencia, año 2004. Sí, han pasado ya 22 años. Sí. Y yo recuerdo, o sea, te recuerdo porque siempre te ponía en la primera fila, sí, es verdad. con gente maravillosa, Cierto. con gente con una cierta edad, pero con un espíritu joven que muchas veces se echa de menos a lo largo de la enseñanza reglada durante tantos años. Me he jubilado hace 2, o sea, va para 3 años, y evidentemente yo he hecho muy de menos porque ya me dijeron que por qué no seguía, pero yo creo que cuando uno se jubila es que se tiene que jubilar y tiene que dejar el sitio, el despacho, el ordenador, el teléfono a gente más joven para que puedan hacer su carrera. Yo te tengo que interrumpir porque tu jubilación es como la mía. Yo me jubilé del banco y empecé a currar más horas que cuando estaba en el banco. Y tú te jubilas, pero tú sigues con tu presidencia de la Academia Iberoamericana, con actos constantes, con ciclos, con conferencias. O sea que sigo publicando. Que no me cuentes la historia de la jubilación porque yo me la conozco. Cuéntame una cosa que me has dicho antes de empezar a grabar. Me dice, te voy a dar una noticia buena y una mala. Bueno, vamos a ver. Bueno, noticia, comentario vale. bueno. Digamos que hemos comenzado el año, o pretendíamos comenzar el año muy bien, con mucha ilusión, nuevo año, nuevas ilusiones, nuevas metas, nuevos recursos, nuevos cariños, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hoy pues, van a ser los 3 meses y 3 días del desgraciado accidente de Ademuz, que yo por eso lo saco aquí, porque aunque lo he hecho oficialmente a través de la Academia y a nivel personal, yo creo que toda Huelva se sintió absolutamente dolida por ese trágico accidente, y quiero recordar aquí la memoria a las víctimas y a los familiares. Eso, digamos, es la parte negativa, pero claro, siempre hay cosas buenas que compensan todo eso. Dímela y quítame Y la cosa buena es que, hombre, modestia aparte, tengo que decir aquí públicamente, ya que me lo preguntas, es que nos han hecho el día 22 de febrero del 2026, nos han concedido ser miembro de honor de la Fundación Carlos III. Han concedido a la Fundación. A la Academia. A la Academia. La han hecho miembro de honor. Miembro de honor significa formar parte de esta fundación, donde el comité de honor es de la altura, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, está Camilo Seceda, y están todos los presidentes de todas las repúblicas y los estados iberoamericanos. Y humildemente, o sea, tal vez sea porque me ha tocado ser presidente, me han hecho miembro de mérito, con lo cual, pues una doble satisfacción para mí y para la Academia. Creo que era una noticia que todos los académicos
de nuestra academia se sienten enormemente orgullosos. Bueno, pues, enhorabuena. Muchísimas gracias. Comencemos el paseo, que es un resumen. Mira, pocos programas me han dado tanto trabajo como este, porque para hacerlo me he visto todos tus programas anteriores. Vaya, hombre. Para irse, sí, hombre, quiero advertir que las fotos estas ya han salido en tus programas, pero algunas hace ya 10 o 12 años, o sea que no creo que haya alguien tan puntual. Entonces, me he entretenido en recoger tu parte académica, tu parte de tu infancia, de tu crianza, de tu llegada a Huelva. Entonces, vamos a comenzar el paseo y yo creo que nada mejor, podemos con la primera de las imágenes, que para hablar de Huelva, de Sixto y de su llegada familiar a Huelva, que el Santuario de la Cinta. Bueno, el Santuario de la Virgen de la Cinta, que lo pisábamos pues desde que yo tenía uso de razón, porque en nuestra casa yo vivía, como ya he dicho, en el Humilladero de la Cinta, en el número 47, y no había ni luz ni agua, y entonces el agua teníamos que subir, tampoco había grifo, nada más que el grifo vino después y teníamos que subir a un grifo que estaba justamente en el Santuario de la Virgen de la Cinta. Es decir, teníamos que subir la cuesta, esa cuesta que era de arena y lo que costaba llevar del cántaro, y evidentemente tanto mi hermano Pepe como yo nos peleábamos siempre, que hoy te toca a ti, que dentro de un rato te toca a ti, porque con esa agua era la que mi casa se abastecía. Y aparte de eso tengo que decir que también fui monaguillo durante unos años del Santuario de la Virgen de la Cinta. O sea, mucha gente dirá, hombre, tú como eres realmente ser monaguillo. Pues lo fui durante unos años con don Jesús Nieto, sí, precisamente el cura de la Concepción. A ver si te acuerdas, te voy a hacer una pequeña, como ya el hombre hace muchos años de esto, una nota simpática. ¿Te acuerdas cómo lo conocíamos en el ambiente de la enseñanza? Sí, hombre, claro, el citrato. Correcto, el citrato. El citrato porque era muy negro, era un color negruzco que tenía, y además, podía decir otra frase, pero teníamos mala uva. Teníamos mala uva y pegaba unos coquis impresionantes. Pero bueno, yo estuve con él y aprendí mucho. Y además, la parte esta era una zona, fíjate, en el fondo del santuario están las marismas. Y un signo de la Huelva para la gente que ya tenemos unos añitos, la chimenea. La chimenea, evidentemente, allí al fondo es... Mira, vamos a ver ahora lo que has dicho, que me lo has comentado muchas veces, y que tu hermano Pepe se sonreirá cuando lo escuche, los problemas para subir y bajar, porque tenías que subir a por el agua hasta el santuario. Y podemos pasar la foto, y claro, y esta es la bajada, que para mí es algo precioso. Mira, si me gusta esto, que me voy a permitir repetir, que lo he visto, lo he leído de cuando salió esta foto, lo que yo dije de esta fotografía en mi pregón a San Sebastián. Y dije, la que baja del Conquero dejando atrás la ermita, buscando el humilladero con los aromas de su Virgen chiquita, abrazando los esteros. Es que es una foto bellísima, porque es que después hablaremos de otras cosas, pero fíjate que tenemos yo recuerdo esta foto, cada vez que subía y bajaba, yo era muy pequeño, pero todavía huele a marisma, por un lado, y huele a Cabezo, que son dos señas de identidad clarísima de nuestra tierra. Fíjate esta imagen comparativa con la actual. Esos son todos bloques de altura. Yo esto lo recuerdo, la verdad es que yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Porque uno de los sitios domingueros de los chavales para pasear por la tarde era la Cinta. Y aquí a la izquierda de la foto, evidentemente había una especie de campo donde jugábamos al fútbol y cogíamos los pajaritos con las redes y todo esto. Es una foto que me trae unos recuerdos increíbles. Pues mira, muy cerquita de allí, y esta foto yo creo que te va a decir algo. Seguimos con Cardeña, y esta era la salida de vuelo hacia Gibraleón. ¿Cómo recuerdas tu vida en esa época por esta zona? Yo en este sitio era muy pequeño, Diego, y prácticamente nosotros cuando vivíamos en el Humilladero de la Cinta, cada vez que teníamos que venir al centro de Huelva decíamos, vamos a Huelva, como también lo decían los vecinos que estaban en Isla Chica. Y yo tengo que confesar que yo prácticamente a esta casa he estado muy lejos de mi casa, aunque estábamos cerca. Sí, ¿Por qué? Porque era el concepto de distancia que había. Totalmente. Entonces. Y como entre medio está Cardeña, pues entonces nosotros teníamos las luchas de ¿tú te acuerdas de las peleillas que nos echábamos tirándonos piedras, etcétera, etcétera, con los de Cardeña? Y parecía que eso entrábamos
en una zona prohibida, no en un territorio comanche, como sucedía con todos los niños de la época. Bueno, pues vamos a pasar la imagen. Bueno, qué foto más increíble. Qué foto más increíble. Esto desde luego, ahora mismo me vienen unos recuerdos pasando el tren con esas casas, la marisma a la izquierda en el fondo de la imagen. El tren, nosotros, fijaros lo que tenemos que hacer, los trenes que pasaban diariamente, tanto de mercancías como los de viajeros, cuando en la línea de Huelva-Zafra, y fíjate los charquitos que hay aquí a la izquierda, es decir, eso en invierno era un barrizal tremendo, no solamente en serio, sino que mi casa estaba al fondo de esa, porque esto, si mal no recuerdo, creo que puede ser o bien la avenida Andalucía o bien Hotel Suárez, porque más al fondo es donde estaba el humilladero de la cinta, y ahí delante de las casas, ahí se ve un charco, pues había una especie de laguna que era donde nos bañábamos, y por detrás, pues las mareas permanentes de Santiago, que siempre se inundaban todas las casas. Yo el tren, hay una anécdota que lo comentamos la otra vez, y la zona esta y los charcos, que fue la muerte de un cantaor muy conocido, cliente asiduo del negocio de mi padre, que era el Cañita, que se cayó en ese charco y murió ahogado en el charco. Sí, ¿Tú te acuerdas de eso? Yo tenía 10 años cuando murió el Cañita, se llamaba Manuel Lima Palma, y era un cantaor que como tantos cantadores de aquí de Huelva, por la vida que hacían. Yo, evidentemente, yo recuerdo que ese diciembre, porque fue en el año 1963 cuando falleció, o sea, yo tenía 10 años y pico, y realmente aquello fue digamos, un pelotazo para todo el mundo. Yo me acuerdo físicamente de él, porque ya te digo que era cliente diario, y me acuerdo sobre todo que tenía la nuez muy marcada. Tenía yo es que me acuerdo de verlo tanto, y además... Yo no recuerdo, porque es que además digo, este hombre, el Cañita, desgraciadamente no hay mucho documento sonoro. No, lo mío es visual directo. Exacto. Documentos muy pocos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo de flamenco o hablo de cantos de aquí, pues tengo que recurrir a la enciclopedia viviente de Huelva, que se llama Ramón Arroyo Palazuelos, que es el gran flamencólogo. Ha pasado por el programa. Pues, si tú quieres saber algo de flamenco en Huelva y en Andalucía, y probablemente en mucha parte de España, se llama Ramón Arroyo Palazuelos. Y él podría hablar, como tanto de otros tantos cantadores de Huelva, y Cañita, evidentemente, desgraciadamente, no hay un documento sonoro muy profundo como puede haber de otros. E incluso, yo me atrevería a decir que nuestro querido amigo Ramón Arroyo podría hablar mucho más profundamente de Manuel Lima Palma. Bueno, pues una vez que estamos viendo, estas son imágenes que mucha gente que no tenga cierta edad en Huelva no se las imagina, ni las que vamos a ver ahora, de lo que era aquello. Por ejemplo, ahora vamos a pasar la imagen y vemos algo, la fábrica de ladrillos, donde está hoy la Barriada del Carmen. Pues tú ya en la foto, porque tú me has hablado mucho de esto. Sí, allí las colonias se caracterizaban, porque esto estaba, aunque estábamos en el humilladero de la Cinta, el Hotel Suárez, la Barriada del Carmen, todo este tipo de... Esta zona era muy rica en arcillas. Las colonias, en general, el barrio se caracterizaba por ser rico, un barrio en arcillas. De tal manera que hubo varias fábricas de ladrillo en la zona. Y una de ellas es de Francisco Gómez, se conocía por el nombre de Campito, que era la fábrica, y se inició, creo que fue en el año 1931 y acabó en el año 1959, de tal manera que la fábrica de ladrillo, cuando la cerraron, allí había una zona que era donde hacían los ladrillos, y allí nos bañábamos nosotros también, porque por nuestros padres, ser peligrosa la marisma, aunque nos bañábamos allí, pero siempre nos íbamos a agua dulce, que era el agua donde, no te lo pierdas, que era el agua donde se hacían las arcillas para hacer los ladrillos. Y ahí, parte de la fábrica de ladrillos por delante, una vez que ya dejó de funcionar, pues jugábamos también al fútbol.
Y fíjate que hoy, donde estaba la fábrica de ladrillos, está la barriada del Carmen. La barriada del Carmen es otra cosa que yo no sé si tú sabes que realmente eso está perfectamente documentado, y además hay en el diario Huelva Información y en el Odiel está muy documentado. Bueno, perdón, en el Huelva Información hay documentos escritos por periodistas donde nos habla que eso fue una especie de fraude urbanístico. Fraude urbanístico, ¿por qué? Porque se hicieron los pisos, ¿y quién lo hizo? Una empresa que se llamaba Bosa, que de ahí vino el nombre de Bosa, es decir, los pisos de Bosa. Y ahí se hicieron, si mal no recuerdo, y la memoria no me falla, se hicieron en torno a unas 6.000 o 6.500 personas las que habitaron allí. Eran no sé cuántas casas, y había gente que dieron el testimonio de que se había hecho unos pisos sin la infraestructura adecuada, porque efectivamente había muchísima gente. Ahora, allí no había nada. No había nada, pero había una cosa maravillosa, y la hay, que es que enfrente estaba el olor a marisma, tan reclamada aquí por nosotros y por los cabezos. Pero, perdón, salvo eso, pues prácticamente no había nada. Sin embargo, la presión de muchos de los vecinos allí provocaron que en el año, creo que fue en el año 1971, yo ya estaba estudiando mi segundo curso de carrera en Sevilla, en el año 71 fue cuando se construyó el Colegio Nacional Príncipe de España, que está allí, que eso ya le dio a toda la zona. Sí, porque allí llegaron, perdona que porque recuerdo, llegaron muchísima gente de los pueblos, de los que venían a trabajar al pueblo y tal. Y entonces eran gente que se tenían que integrar en Huelva. Yo conozco porque conocía a familias que vivían allí, eran todos, sobre todo de la Sierra Encinasola. Y de la parte del Andévalo y de la Sierra, y del Andévalo vinieron, incluso había gente que vivieron en la ribera y se vinieron aquí también a la zona del Humilladero de la Cinta, y después compraron los pisos. Bueno, eran muy asequibles. De hecho, en un año y pico creo que se construyeron todos los pisos. Fíjate que Bosa, Bosa, por una parte, construyó la barriada y por otra el Parque América. O sea, claro, pasó de la A a la Z. Exactamente, y además una zona muy, pues fíjate, la época de los años 60 anteriormente, como vivían la gente en el Humilladero de la Cinta, en el Hotel Suárez, pero había una cosa muy bonita, y es que se podía vivir con las puertas cerradas, y no tiene nada que ver ese concepto de aislamiento, donde tiene un bloque ahora con cinco pisos, con 20 personas, y no se hablan en años, y sin embargo allí todos éramos como los de Fuenteovejuna, todos a una, ¿no? Pues mira, otro sitio de estos años, ¿no? Podemos pasarle más. Era el Frenazo. Mira, ahí sí puedo decirte yo más, porque era un sitio donde ya en mi época bancaria, cuando teníamos comida pues el Frenazo era el sitio tenía además unos reservados al fondo, donde... Claro, yo era muy chico también. Después, cuando ya era un poco mayor, pues sí, pero ya allí también ese era todos los sitios prohibidos para los niños. Sí, porque sí, aquello era digamos, fiestas nocturnas. Claro, fiestas nocturnas donde iban los cantadores. Era una zona de fiesta, porque también estaba la venta Gardeña, y aquí teníamos unos reservados que también un grupo de amigos podíamos ir allí. Me acuerdo que una reunión que teníamos nosotros, y ¿dónde cenamos? ¿Dónde cenamos? En el Frenazo, ¿no? Y nos vamos al Frenazo, y en el patio había una serie de reservados donde tenía el famoso picadillo non plus ultra, que era el pero allí iban los que iban, o sea, los que podían ir, es decir, nosotros los niños pues prácticamente no. No, niños no, pero mira, esta época que yo te estoy diciendo que iba, que no teníamos coche, ¿sabes cómo teníamos que ir? Que nos gustaba mucho ir allí, pues iban coche-caballo. ¿El coche-caballo? Los coches-caballo, la parada estaba en la calle Béjar. Y entonces íbamos en coche de caballo, y luego les decíamos, mira, a la cerveza, al chivero, le decíamos, pues mira, vente sobre tal hora, porque claro, no podían no había móviles, no había de nada, pero la verdad que era un sitio que yo hablo de él porque he tenido allí muy buenos momentos y muy agradables, muy felices. Y el Frenazo era una referencia, pero como tú bien dices, era un sitio de juergas. También cuando cerraba de noche el Rocío, el Bahía... Claro, era un sitio donde se reunían pues
sea, más bien, pues todas aquellas personas que tenían un poder adquisitivo en condiciones, o todo aquel, pues en fin, que le gustaba la noche, ¿no? Bueno, yo la he traído porque creo que es un recuerdo para los mayores es un recuerdo muy agradable de nuestros años jóvenes, y yo tengo muy buenos Pues recuerdos sí. del frenazo. Bueno, pues vamos a pasar de imagen y ya llegamos a la realidad pura y dura de lo que era aquella zona, el muro de Santa Lucía. Hoy mal, Dios. Qué zona más deprimida, ni luz, ni agua. Ni luz, o sea, el humilladero de la cinta comparado con esto era el Hilton. Sí. Sí, desgraciadamente, pero había una gente encantadora. Entre ellos, por ejemplo, en la zona vivía el Peca, Vicente Serrano, justamente. Fíjate qué casualidad. Me ha hablado de Ramón Arroyo y de Vicente. Son Vinieron amigos. los dos juntos al programa. Tuve dos invitados ese día, el Peca y Ramón. Bueno, pues o sea, Vicente puede dar testimonio de lo que era eso. Es que eso era así. Y después, sin embargo, la gente era sanísima. Evidentemente llegaron los años 70 ya, finales de los 70, al Hotel Suárez, y desgraciadamente para que él se convirtió en toda aquella zona. Pero sin embargo había, podemos decir, una continuidad desde Cardeña hasta la barriada de la Navidad, donde la gente era encantadora. Venían, claro, donde no había poder adquisitivo, había un gran digamos, ¿cómo te diría? Había gran analfabetismo en la zona. Yo recuerdo que mi madre tenía una amiga que se llama la amiga de Manolita, donde la amiga, como tú sabes, es lo que sustituía a las actuales guarderías, porque la enseñanza pública no vino o sea, no había enseñanza infantil, y entonces la gente tenía que interesarse por culturizarse. De tal manera que mi padre optó, lógicamente, a base de su sacrificio, para que tanto Pepe como yo tuviésemos unos estudios, y en la amiga de Manolita, que era mi madre, que era un mal negocio. Hombre, un mal negocio no le costaba dinero. Por eso te digo, porque lo he leído de la vez anterior, no solo no cobraba, sino que a veces daban hasta merienda. Merienda, o sea, mi madre teníamos allí una especie de corral, y los huevos, y después mi tía Chelo, que tenía una especie, que era simplemente para satisfacer un poco lo que se decía antes, que había mucha necesidad, mucha necesidad, y la gente pues se agarraban a un clavar bien. Fíjate lo terrible que tiene que ser vivir aquí, rodeado por el agua. O sea, que cuando subiera un índice de una marea, que lloviera mucho, el agua entraba adentro. No, en mi casa, que estaba en una zona, digamos, un poco más noble que esta, aquello eran las mareas de Santiago, siempre subía la marea y las casas se llenaban, pues, por lo menos 20 o 30 o 40 centímetros. Y toda esta zona, podemos cambiar la imagen. Toda esta zona era por el estilo. Aquí tiene el patio de Mora. ¿Te acuerdas de esta zona del patio de Mora? Que era otra zona deprimida. Ya esto estaba más cercano al Molino de la Vega. Esta es la zona del Molino de la Vega, que efectivamente el nombre es precioso, porque había históricamente, creo recordar que hay que datar toda la zona esta en el siglo XVIII, me parece, que había un molino de agua, que era el que servía para moler el trigo. Y de ahí el molino del molino, que más fácilmente no se dice el Molino de la Vega, yo dice, ¿tú dónde vives? En el molino. Pero el molino ya era la antesala para el centro de la ciudad, ¿no? Fíjate qué foto más curiosa. Ahí están dos autoridades entonces. Estaba el alcalde, Manuel López Rebollo, que es que está aquí el primero a la derecha, aquí a la derecha, y a su lado Hernán Pérez Cuilla, que era el gobernador civil. Que fue el gobernador civil. Y ahora te cuento una anécdota deportiva. Sí, se le puso su nombre. Cuando yo estaba en Radio Juventud, que dependía de la CAR, la cadena azul de radiodifusión, que sustituyó a Radio Nacional en Huelva, el gobernador civil era Hernán Pérez Cuilla y su señora María Teresa Arechevaleta de Pérez Cuilla. Y había que nombrarlos en los informativos locales. Y además atacábamos el nombre de la señora a veces predispuesto a reírnos, el Arechevaleta. Como te equivocaras, estabas aviado, porque parece que es que escuchaba los informativos. Es el recuerdo que tengo yo de este señor, que parece ser no, era de un pueblo asturiano que tenía algún tipo de vinculación con doña Carmen Polo, y fue lo que hizo que este hombre, que decían que era ferretero, viniera de gobernador civil a Huelva. Pues qué gran barrio el Melino, ¿eh? Qué gran barrio, qué zona más inteligente, y cómo ha cambiado realmente. Y era una zona también bastante deprimida en los años 60 y pues 70. Fíjate, ¿no? Fíjate, la foto que viene ahora,
Esta foto es de Ángel Custodio Rebollo, donde la tomé, pero fíjate la barriada de la Navidad, qué preciosidad, ¿no? La barriada de Navidad recién inaugurada, con un fondo de cabezos y pinares del Conquero, que es, como tú has dicho antes, nuestra seña de identidad. Y yo me acuerdo que la barriada de Navidad ya era porque Huelva se detenía un poco casi a la altura de la Plaza de Toros. Pasar de la Plaza de Toros para adelante ya era coger la mochila e irte de aventura. Y entonces esto estaba lejillo, ¿no? Sí, bueno, era nuestro camino para ir, en fin, como nuestros padres se empeñaron, obviamente, en que tuviéramos los estudios, pues teníamos que venir al instituto y necesariamente tenemos que pasar por delante de la barriada de la Navidad, otro gran barrio, también de trabajadores, de gente sana, y que evidentemente le ha dado una vida muy importante a toda la zona de la Merced, de las colonias, hasta llegar al barrio de Cardeña. Hombre, de alguna manera estiró Huelva, porque Huelva, tú te acuerdas mejor que yo, acababa prácticamente en la Plaza de Toros, en la zona de la Plaza de Toros. Entonces esto estaba tan cerca de la Plaza de Toros que te estiró un poquito en dirección y a frecuentar las calles de las colonias. Claro, y además cada vez que llovía en invierno, pues no me veas el barro ese de los cabezos que bajaba, ríete tú de la calle Cala, ¿no? Es decir, la zona de... Mi padre trabajaba en la fábrica de harina y bajaba la calle Oviedo, la calle Zaragoza... Todas las calles, y la avenida Cristóbal Colón. Y la avenida aquello era increíble. Yo he puesto aquí una foto del autobús urbano en la parada, y en medio de un inmenso barrizal. Barrizal totalmente. Yo me acuerdo de eso, claro, caía del Cabezo, no había la infraestructura. La infraestructura no es mucho menos la que hay ahora. Pero bueno, también que estamos aquí para contarlo, que no está mal. Bueno, pues fíjate qué foto más curiosa esta que viene ahora, que es el Chalet Plus Ultra. Muy poco conocido en Huelva. Esto estaba en la carretera de Gibraleón. Tú seguías de Cardeña hacia adelante y en el margen derecho de la carretera se veía. Esto era de la familia Damas y lo había proyectado, ojo, Pérez Carasa. Sí, claro, el gran arquitecto Pérez Carasa. Yo de esto no tengo mucha noticia, ya digo porque nosotros pasar de Cardeña ya era una odisea. Y una odisea porque éramos muy pequeños, por lo menos yo, en ese momento. Y tener que cruzar eso, porque claro, ir allí desde mi casa, que era el humillador de la cinta... No, te caía lejísimo y además... Eso era horrible, y además la carretera como era muy estrecha... Y esto estaba lejos de la carretera, no estaba pegando a la carretera. No estaba pegado, sí, yo Entonces recuerdo. Esto la familia Dama lo tendría, quiero pensar, dado los potentados económicos que eran, que lo tendrían como veraneo, descanso, algo por el estilo. Exacto, y además de eso, cuando ya lo abandonaron, los ocupas se hicieron... Claro, ya eso se convirtió en una se abandonó hasta que acabó por caerse, pero yo lo recuerdo muy bien cuando íbamos, porque no sé por qué en aquella época íbamos mucho a la ribera. A la ribera. Y entonces tenías que coger por aquí cuando se hacían excursiones los domingos y para llegar a Peguerilla, ¿no? Llegar a Peguerilla, claro. Y claro, tenías que pasar por aquí y yo me acuerdo, claro, era como un caserón tremendo que tú lo veías desde la carretera, cuando tú vivías en una casita de X metros, muy poquito, pues esto era algo que estamos hablando, fíjate que esto se hizo en 1933. Yo recuerdo cuando yo iba, porque tenía un compañero que era el jefe de estación de Peguerillas, y nosotros íbamos desde Huelva, bueno, desde mi casa, desde el Belladero a Peguerillas a coger cangrejo. Fíjate la distancia que hay. Para nosotros era es que Peguerillas ahora pasa desapercibido. Peguerillas era algo importante. Hombre, pero de todo, Para los trenes, para todo. Allí había también algunas zonas, por ejemplo, algunos restaurantes, también había algunas tabernas donde se visitaba también y había también algunas huerquecitas. Es que vivía gente en Peguerillas. Peguerillas claro, no era solo una estación. No, exactamente, vivía gente. Hablemos de pequeños poblados, lo que quiera, pero había casas de gente que vivía en Peguerillas. Con mucha vitalidad, el tren paraba allí. Eso te digo, más bien comunicado. Que ahora mismo sería, ¿cómo es posible que el tren salga de Huelva y pare en Peguerillas? Cuando estaba tan cerca, ¿no? Pero bueno, tenía su sentido también realmente. Mira, vamos a coger el camino opuesto y en vez de tirar hacia Gibraleón vamos a tirar hacia Huelva. Y tú de esto te tienes que acordar perfectamente porque era tu paso. Eso está frente al cuartel
Está frente al mercado que acaban de tirar ahora, a la plaza. Otra cosita también. Otra cosa. Bueno, pero yo te lo digo no Bueno, ya una vez comentamos lo del mercado del Carmen y efectivamente eso yo pasaba por ahí. Frente totalmente. ¿Y te acuerdas que había en la pared que ahí ya sí, no había está? unas imágenes, no sé si eran de un... Eran como unos militares. Militares, eso te iba a decir, algunos... Con el mosquetón, eran los mosquetones Sí, entonces al hombro, y estaban pintados perfectamente, eran 4 o 5 en fila y aquello cada vez estaba más despintado. Es que yo en aquella época, yo era pequeño, claro, mis padres eran muy atrevidos porque cuando íbamos al instituto, que empezábamos con 9 años. Sí, y hoy día a un niño con menos de 9 años hasta los 11 o 12 no lo dejan salir, y más viniendo desde el humilladero de la Cinta o de Cardeña para ir al instituto. Tú imagínate lo que supondría para un niño, que evidentemente a mí eso me impactaba mucho, porque ahora está la comandancia de la Guardia Civil, que también tiene su historia. Sí. También tiene su historia. Y esta parte de aquí, el paso, fíjate tú, Diego, yo venía por ahí siempre que no lloviese. Porque cuando llovía no podía pasar por el barrizal de las colonias, porque la barriada de la Navidad está un poquito más para allá. Sí. Y entonces yo cogía por ahí siempre que no lloviese. Y otras veces, cuando llovía, para acortar tiempo para el instituto, con el riesgo personal de que te cayese, subíamos por la Fuente Vieja, por el Chorrito. Eso era más o menos una odisea de los niños malos del momento. Eso sí que era tan peligroso. No sé si tú te acuerdas de tu época de algo que había que pasar como una prueba de macho, que era el ojo a la aguja. Ah, sí, meterte por el... Eso estaba en el conquero y el agua había ido horadando en el cabezo y había un hueco y tenías que pasar. Eso estaba muy cerca de donde está luego el repetidor de televisión o los depósitos de agua. ¿Te acuerdas? El depósito cerca del... Pues allí estaba el ojo a la aguja y había que pasarlo, ¿eh? Mala cosa si no lo pasaba. Pues nosotros subíamos, para no llegar desde aquí hasta la Merced, para subir la cuesta del Carnicero, subíamos por frente de la Plaza de Toro, que había una especie de caminito que eso había que echarle narices para subirlo, ¿eh? Porque aquello era... Mira, vámonos ahora un poco, lo que he estado mirando en los programas que tú has venido, vámonos también un poco a lo que era Huelva. Esta es la Agromán, ¿no? Esta es la Agromán. Fíjate Manuel Loy. Fíjate que la vista que hay, que en el ángulo superior izquierdo se ve la Casa Colón. Sí. Y aquí, porque esta es la entrada principal, a la derecha se ve un edificio sin terminar que iba a ser escuela de magisterio, porque hacíamos las prácticas en la acera de frente en el Colegio de la Esperanza. Si lo has comentado tú, te he oído en algún otro... Y entonces eso, no se acabó la escuela de magisterio y es lo que es ahora el ambulatorio. Claro, aquí yo, desde el nacimiento de mi hijo Quique hasta, en mi caso, como el de mi familia, pues el Manuel Loy, que nunca le decíamos Manuel Loy, era el Agromán, que era la empresa constructora, que la gente dice, ¿por qué le llamáis Agromán? Y entonces era muy típico, como pasaba antes con la barriada del Carmen, que se llamaba Bosa, y la gente de la barriada del Carmen vino después, ¿por qué? Y vuelvo un poco, me retrotraigo a lo de antes, a la barriada del Carmen, porque era un pueblo, era mucha gente que eran marineras y eran muy devotas de la Virgen del Carmen. Y precisamente Bosa la construyó como el patronato de Nuestra Señora del Carmen, que era una especie de patronato. Y aquí lo mismo decía, ¿tú dónde vas? Voy al médico, al Agromán. Pero fíjate bien el camino de tierra que pasa por delante, que es lo que era el Callejón Magdaleno. Que yo lo he tenido que pasar muchísimas veces porque mientras que estudiaba magisterio, repito, la escuela de magisterio estaba en el célebre chalet del Sordo, allí frente al instituto, que se cayó, no se tiró, se cayó, y teníamos que venir aquí a hacer las prácticas de enseñanza. En primero, segundo, tercero, con don Manuel Martín Castaño, don Rafael Vázquez, y era un camino de tierra. Y ahí precisamente jugábamos mucho al fútbol, porque era una tierra muy blandita, muy limpita, y había un enorme letrero azul que decía Agromán, pero no un letrero pequeñito, no, grande, enorme, Agromán,
que muchas veces jugábamos y poníamos la ropa en los postes que sustentaban el letrero de Lo que parece Agromán. mentira, Diego, que realmente que Huelva, desgraciadamente, no se ha caracterizado por conservar su edificio. Esto no es un edificio, digamos, que sea de una índole muy artística, pero realmente es satisfactorio también que todavía haya restos allí que realmente se esté utilizando, como puede ser la parte de arriba y el propio ambulatorio, ¿no? Y ahora lo que ocurre que este tipo de situaciones pues resolvía el problema de la sanidad en aquel momento de una manera bastante efectiva. Yo, si quieres que te diga, siempre me he planteado si era necesario tirar este edificio, o podía haber tenido, no sé qué, sanidad, enseñanza, no lo sé, pero a mí me pareció cuando se tiró esto, digo, caramba, es necesario tirar con la necesidad de edificio, es necesario tirar esto, bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay, se tiró, sí. Pero bueno, o sea, yo me refería más que al propio edificio, a la propia identidad. Si ya la gente joven no sabía que ahí había un hospital, ni el Agromán, y ahora hay un ambulatorio que resuelve los problemas de la ciudad y que realmente, bueno, pues tiene una seña de identidad, y todavía ya son los menos que dicen actualmente voy al Agromán. Mira, esto se inauguró en el 1 de diciembre del año 52, y tengo que decir que un gran impulsor de esto fue Ruiz Granados, que fue mucho tiempo presidente del INP aquí en Huelva. La familia Ruiz Granados son muy conocidos, vamos. Del Instituto Nacional de Previsión. La Gran Vía. Claro. Entonces él fue un gran valedor, porque esta fue de las primeras residencias sanitarias que se hizo en España, ojo. Sí. Porque ya te digo que es del 1 de diciembre del año 52. Y el arquitecto, digámoslo a título anecdótico, lo leo aquí, Aurelio Botella Enrique, no es que me diga mucho, pero vamos, a título anecdótico, decir, y entonces, bueno, pues que la gente joven que ha escuchado hablar del Agromán, que no sabe qué es el Agromán, porque ya lo saben que realmente, vean lo que es el Agromán, y que vea que, fíjate, que todavía lo que iba a hacer Avenida Federico Mayo ni existe, aunque ahí no se ve muy bien, pero ni existe. Había 4 casas y media antes de que se hicieran los célebres bloques de la Avenida Federico Mayo, que estaban y que siguen todavía. Y que siguen todavía. Esto, yo de vez en cuando en los programas, en los tuyos, que lo he visto, ponía imágenes de la Huelva, como digo al inicio del programa, desaparecida, pero que en el recuerdo de la gente mayor está muy vivo. El Agromán es parte de la historia de Huelva. En el Agromán ha nacido más de media Huelva, porque en mi época, yo nací en mi casa. En mi época, como venía la matrona, todo, Ascensión en mi casa. La matrona llegaba allí. Llegaba a tu casa y paría tu madre con la matrona al lado. Pero claro, esto ya luego se fue modernizando, y media Huelva y media provincia ha nacido el Agromán. Por eso es importante estos testimonios, ¿no? Y este programa creo que cumple con creces el objetivo fundamental de dar a conocer una Huelva, como tú muy bien dices, y como decimos muchos también, una Huelva olvidada, que ya tiene, y afortunadamente hay que decir que hay mucha gente, muchos onubenses de pro, que se encargan de difundir estas cuestiones. Y hoy día es un llamamiento que podemos hacer desde aquí, o por lo menos yo lo hago, es que a nuestros niños, ya sean pequeñitos, mayores, no sé qué, todos, que intenten recuperar esta información. Yo soy el primer sorprendido de la audición y el éxito que tiene este programa, por la gente que me para en la calle, gente que yo no conozco. Y si vieras estos días, tú has estado allí el día de la inauguración, en la exposición, que había allí 200 personas, la cantidad de gente que yo no conozco y que me hablaban del programa, y que ven el programa y que siguen el programa, para mí es una grandísima satisfacción, ¿no? Pero ese tema, perdona que te interrumpa, digo, hay que potenciar que este tipo de cuestiones lleguen a las casas, que llegan, pero a mí me gustaría saber, en cada familia, cuántos pequeños están viendo el programa. Pequeñitos, ¿eh? No hablo ya de una edad, sino realmente imbuirle a nuestros niños, realmente, que esto es necesario, conocer tu historia. Yo no lo sé, yo por ejemplo tengo que decirle, yo en mi casa a mis nietos, pues muchas veces les digo, y hoy absolutamente pasan de todo, es decir, la mayoría. Obviamente hay que excluir a todos aquellos niños que se interesen, pero mucha culpa de eso la podemos tener nosotros. Por eso yo animo a todas aquellas personas que vean las caras de Huelva, que a nuestros niños
Y yo diría que en los colegios también, no digo ya las carreras de Huelva, sino todo aquello que se identifique con nuestra ciudad y nuestra provincia, porque el famoso dicho que el que olvida su historia está condenada a repetirla, realmente, pues esto es un mal de siempre que tenemos que acabar. Y Huelva es una ciudad, Huelva es una provincia muy rica en todo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, como te imaginarás, y vamos a cerrar el programa con dos Made in Huelva. Podemos pasar la foto. Y ahí tenemos esta maravillosa foto con nuestro queridísimo Antonio Herrera, nuestra Moni de Huelva. Y José María. Y Pepe Lema de Cantinflas. Los dos han pasado por aquí, Pepe Lema un par de veces, pero Antonio había pasado 4 o 5 veces. De hecho, la última vez que vino lo noté ya apagado, decía que tenía una neumonía. Que tenía vitalidad, Antonio. Sí, pero la última vez que vino ya la verdad es que ya estaba mal, le costaba trabajo hilar el programa y ya al poco tiempo entró en Marena. Yo en ese último programa me acuerdo que me contó cosas hablando del documental que hicieron sobre su vida, que se estrenó en el Festival de Cine Iberoamericano, que yo, que hace que lo conozco 20 o 30 años, no sabía y las contó en el programa, ¿no? Del sufrimiento, de lo que pasó, aquello fue tremendo, de lo tremendo que le pasó, y contaba divertido, riéndose en el programa. Y además fue un hombre valiente, muy, muy valiente, cuando se fue a Barcelona y estuvo realmente en Cataluña, y estuvo luchando por ponerse en su sitio. Y hace unos días se le ha hecho justicia. Se le ha inaugurado una estatua a él el día 17. El día 17, y realmente es un hombre fuera de época que sufrió muchísimo, pero él se salió con la suya, y desde aquí un abrazo muy fuerte, porque yo no tenía gran amistad con él, sí éramos amigos, nos conocíamos, sobre todo la salida de la Hermandad de Huelva, sí. Que siempre, bueno, él iba con las dos hermandades, pero él siempre hacía un recorrido con su pandereta al aire, grandiosa, acompañando sin pecado de la Hermandad de Huelva, y era una gran persona. Y bueno, y si hablamos de Pepe Lema, del árbitro, bueno, que tiene, y ese hombre, la vitalidad que tiene. Pues mira, te voy a contar una cosa que nos dio un sustito yendo en un camino. Le dio una especie de, que le dio una cosita, y dijimos, Pepe, tú tienes que tirar para adelante, y gracias a Tony Garzón, sí, que también ha pasado por el programa, cogimos y dijimos, no, tú para Huelva, y la Hermandad de Huelva le puso un coche, pero él sigue entrenando, dirigiendo los partidos y viviendo la vida como tiene que ser. Tenemos que despedir el programa, pero esto a mí se me ha hecho muy corto, y se me ha hecho muy corto porque hay más de 130 fotos tuyas de los programas que has venido, así que yo te invito a que vuelvas por aquí y que grabemos otro programa y que sigamos repasando tu paso es que te digo que los capitanes en el tema tú y Francis, Hombre, Francis también, también iba a decir, arrogancia la mía, es un personaje también muy curioso, que conoce mucho Huelva, y yo te agradezco mucho que tenga tanta confianza en mí, porque yo lo único que hago es contar mis propios sentimientos. Hoy no he sido demasiado crítico, pero cuando me traigo otra vez probablemente lo sea, porque yo creo que desde la crítica nace la propia ilusión para mantener cosas de Huelva que obviamente se están destrozando. Bueno, es que la crítica positiva es buena. Entonces queda emplazado. Totalmente. Y dentro de 2 o 3 semanas, cuando digas, volvemos a repetir. Yo te mando la maqueta y volvemos a repetir. Cuando digas, encantado. Muchas gracias, querido amigo, por tu presencia. A ti. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, agradecerles la atención prestada. Es obvio decir la cercanía que tengo con mi querido maestro, porque también me dio clase de matemáticas en la universidad. Y decirles, como siempre, que os esperamos el próximo viernes, y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.